En los próximos vídeos vamos a hablar sobre curiosidades del cerebro. En concreto van a ser 10. Así que empezamos por la primera curiosidad, que es ¿cuánto pesa el cerebro y cuánto mide el cerebro? El peso del cerebro es aproximadamente de 1,5 kg. Sin embargo, no nacemos con 1,5 kg ya en la cabeza, sino que de forma progresiva vamos aumentando su peso. Para que os hagáis una idea, en los primeros 6 meses de vida conseguimos doblar el peso del cerebro y no es hasta los 7 años aproximadamente que conseguimos un 95% del peso, que será el peso de un cerebro adulto. Respecto a cuánto mide el cerebro, para saberlo lo que tenemos que hacer es desplegarlo, ¿no? Ver la superficie, cuánto mediría, que serían 1.350 centímetros cúbicos, ¿vale? El hecho de que esté arrugado en nuestro cráneo es la solución natural que se ha conseguido para que todo ese material pueda estar dentro de nuestro cráneo. Y la pregunta que a lo mejor te puedes hacer es ¿y por qué el cráneo no es más grande, ¿no? Y así sería más fácil, pues porque si no, no cabría pues en el canal del parto, básicamente, ¿no? Entonces, el tamaño del cerebro o esta situación que pasa a la hora de arrugarse, pues es como si esto fuera la superficie del cerebro y esto pues fuera nuestro cráneo. Entonces, para que entre en este cráneo lo que tenemos que hacer es arrugarlo. Y si lo arrugamos, lo que vemos es que tenemos por un lado unas protuberancias, que serían estas de aquí, que lo llamamos pues circunvoluciones o giros. Y luego tenemos como unas hendiduras, que serían estas de aquí, que lo llamamos fisuras o surcos. Vamos con la segunda curiosidad, que es ¿cuántas conexiones tiene el cerebro? El cerebro contiene 100.000 millones de neuronas y estas neuronas están conectadas entre sí. Para que os hagáis una idea, la neurona, bueno, de una forma muy simplificada, lo que hace es recibir información, procesarla y enviar la información a la siguiente neurona. Estas conexiones tienen un nombre. La conexión entre una neurona y otra se llama sinapsis. La sinapsis, o este concepto, este término, viene del griego, que efectivamente lo que significa es conexión, unión. Esta conexión o esta sinapsis realmente no es que las neuronas se junten y se peguen unas a otras y formen una cuerda muy larga o un cableado muy largo, sino que para conectarse lo que hacen es liberar una serie de sustancias químicas, que estas sustancias químicas se llaman neurotransmisores. Entonces lo que hacen es una neurona libera el neurotransmisor y la siguiente neurona recibe ese neurotransmisor. Durante los primeros años de vida se crean sinapsis a una velocidad tremenda. Para que os hagáis una idea, puede llegar a haber 40.000 conexiones por segundo. Otro dato interesante es que cada neurona, cuando se generan conexiones, no es que se conecte con una, con dos, con tres neuronas, sino que realmente de una neurona se generan 500.000 de conexiones. Es decir, que hablamos de millones y millones de conexiones en nuestro cerebro. Vamos a la curiosidad número 3, que es ¿cuánta energía consume nuestro cerebro? El cerebro consume un 20% de nuestra energía, que eso es bastante llamativo teniendo en cuenta que nuestro cerebro, como anteriormente hemos dicho, pesa pues 1,5 kg aproximadamente. Eso ocupa un 2% de todo nuestro peso corporal. ¿Hacia dónde va destinada todo ese 20% de energía? Pues realmente una pequeñísima parte va destinada al monitoreo o el manejo de los órganos básicos, ¿no? De los órganos vitales, y un porcentaje muy alto de toda esta energía va destinada a las funciones superiores. Las funciones superiores son las que nos diferencian de los animales, básicamente, que son aquellas funciones que nos permiten pues, pensar, que nos permiten razonar, que nos permiten planificar, etc. Vamos con la curiosidad número 4, que es ¿cuánto tarda el cerebro en madurar? Realmente el cerebro no llega a madurar del todo nunca, sino que siempre está en constante cambio, pero sí que podemos considerar que hay una edad en la que el cerebro ya está estructurado y se considera un cerebro adulto. Esa edad son los 23 años aproximadamente. Es decir, nosotros nacemos con un cerebro inmaduro que a lo largo de los años pues va adquiriendo o va desarrollando habilidades o estructuras, ¿no? Por ejemplo, durante el primer año de vida conseguimos desarrollar pues lo que serían los sentidos, ¿no? El poder ver, oír, el olfato, etcétera, ¿no? Y durante los primeros 5 años de vida conseguimos desarrollar pues
todo el control motor. Así que necesitamos 20 años para poder madurar nuestro cerebro. De ahí a que cuando somos adolescentes las decisiones que tomamos quizás son más impulsivas, menos estructuradas por ese cerebro inmaduro, y en la etapa adulta, que ya en teoría tenemos un cerebro más maduro, las decisiones pues son más reflexionadas, más premeditadas, en teoría. Vamos con la curiosidad número 5, que es ¿cuándo deja de crecer el cerebro? Pues como anteriormente hemos visto, realmente el cerebro culmina o madura a los 23 años, pero realmente nunca deja de crecer, nunca deja de desarrollarse. Siempre está en constante cambio, creando conexiones nuevas, ¿no? Cada vez que hacemos una interacción social, cada vez que hacemos un nuevo aprendizaje, esto nos permite crear conexiones nuevas. De hecho, el cerebro genera o crea pues 1000 neuronas diarias destinadas al aprendizaje. Vamos con la curiosidad número 6, que es ¿perdemos neuronas? Pues efectivamente a lo largo del día perdemos entre 10 y 15.000 neuronas. Pensar que en cada aprendizaje que hacemos generamos pues miles y millones de conexiones, ¿no? Sin embargo, de esas conexiones no todas son útiles, no todos esos aprendizajes que hacemos los vamos a necesitar después. Pues por ejemplo, conoces a una persona y te la presentan en un momento y a lo mejor esa persona no la vuelves a conocer, por tanto no necesitas recordar ese nombre, ¿no? O sea, a lo largo del día aprendemos muchas cosas que luego no vamos a necesitar, por tanto estamos en constante poda, es lo que se llama una poda neuronal. Aquellos aprendizajes que no necesitamos se van eliminando, ¿no? Se van muriendo esas conexiones. Y un dato importante respecto a esta pérdida de neuronas, es importante tener claro que esta pérdida de neuronas diarias no es lo que va a generar una falta de memoria o que puede generar un deterioro cognitivo posterior, sino que es algo normal y que forma parte de nuestro proceso. Vamos con la curiosidad número 7, que es ¿el cerebro siente dolor? Pues el cerebro no siente dolor. Realmente los receptores del dolor se llaman nocioceptores y están disgregados por todo nuestro cuerpo o distribuidos por partes del cuerpo, pero en el cerebro no están estos nocioceptores. Sin embargo, el cerebro sí que tiene pues estructuras destinadas a gestionar este dolor. El dolor sabéis que es un signo de alarma, es algo que nos avisa el cuerpo nos avisa de que algo no está bien. ¿Qué pasa? Que el cerebro en sí no tiene estos nocioceptores, pero sí que tiene estructuras que le rodean que sí que tienen estos receptores de dolor. Por ejemplo, las meninges. Las meninges son unas superficies unas estructuras muy finitas que envuelven al cerebro, que le protegen. Pues estas meninges sí que tienen receptores del dolor, al igual que nuestro cuero cabelludo, por ejemplo, o los músculos que tenemos que sujetan la cabeza, ¿no? Entonces, por eso podemos sentir dolor de cabeza o por eso nos tienen que poner anestesia cuando hay una cirugía. Vamos con la curiosidad número 8, que es ¿cuántas capas tiene el cerebro? El cerebro tiene dos capas, una capa externa, que es la que llamamos la corteza, ¿no? Y esta capa externa es una capa muy finita, pues de 3 milímetros aproximadamente, y luego tenemos una capa más interna. Diríamos que podríamos diferenciar entre lo que serían las funciones corticales, que son los que están en la capa externa, y las funciones subcorticales, que son las que están en esa capa más interna. Así a grandes rasgos y de forma muy simplificada podríamos decir que en la corteza las funciones corticales son aquellas dedicadas a las funciones superiores, es decir, el planificar, el abstraer, el organizar, el razonar, todo esto, y las funciones subcorticales estarían más destinadas a aquellas funciones o a aquellos órganos más vitales, ¿no? Aquellas funciones más vitales. Pero ya os digo que es algo muy simplificado, que en próximos vídeos podemos indagar un poco más en esa diferencia entre funciones corticales y funciones subcorticales. Vamos con la curiosidad número 9, que es los dos hemisferios del cerebro. Como sabéis, el cerebro está dividido en dos hemisferios. De hecho, visualmente es muy fácil diferenciarlos porque hay una hendidura, que es el surco lateral, que nos permite pues, ver las dos partes, ¿no? Es verdad que hay una especialización en cada hemisferio y uno pues, está destinado más a una cosa y otro a otra, ¿no? Básicamente el hemisferio izquierdo es el que se dedica a analizar los detalles, ¿no? Mientras que el hemisferio, o sea, es más analítico el hemisferio izquierdo, mientras que el hemisferio derecho se dedica más a ver la globalidad, ¿no? A hacer un análisis más holístico.
Os voy a poner en pantalla una copia de un dibujo de un paciente con un daño cerebral en un hemisferio izquierdo y otro de un paciente con un daño cerebral en un hemisferio derecho. Es decir, cuando vemos que hay una afectación en el hemisferio derecho, que es esta, lo que vemos es que únicamente está utilizando el hemisferio izquierdo para analizar esa figura. Al analizar únicamente con el hemisferio izquierdo, lo que observa son únicamente detalles, lo que está procesando son detalles, es de forma analítica el cómo copia esta figura. Mientras que una persona con un daño cerebral en el hemisferio izquierdo, lo que observamos es que únicamente puede trabajar o únicamente puede operar con el hemisferio derecho. Por tanto, el tipo de copia o el dibujo que vemos va a ser una copia pues más holística, ¿no? Una estructura general del dibujo sin detalles. Ambos hemisferios están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso. Esa estructura son como unas conexiones que lo que hacen es unir los dos hemisferios, o sea que no son dos compartimentos estancos separados para nada, sino que se conectan entre sí y tienen mucha relación el uno con el otro. Y vamos a la última curiosidad, que es la número 10, que son los conceptos de lateralización y contralateralización. Cuando hablamos de lateralización nos referimos a que hay funciones que están lateralizadas, es decir, que únicamente se gestionan o se trabajan en uno de los hemisferios. Por ejemplo, hay estructuras que en un hemisferio se dedican a una cosa y la misma estructura en el otro hemisferio se dedica a otra. Por ejemplo, tenemos una estructura determinada que es el giro fusiforme. El giro fusiforme está en la parte posterior del cerebro, aquí, y en el hemisferio izquierdo pues se dedica a la parte de lectura, mientras que en el hemisferio derecho se dedica a otra cosa totalmente diferente, que es el reconocimiento de caras. Y por último nos falta el concepto de contralateralización, que esto ya es rizar más el rizo. Básicamente una función contralateralizada es cuando un hemisferio controla la otra parte del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en las funciones motoras del hemisferio izquierdo, lo que voy a notar es que mi parte motora derecha puede estar afectada, ¿no? Y al revés, si tengo una lesión en el hemisferio derecho, va a estar afectada la parte izquierda. De esta forma, visualmente es muy fácil ver cuando una persona tiene un daño cerebral si es en un hemisferio o en otro, porque si tú ves una persona con dificultad de movimiento en el lado derecho, pues sabrás que la lesión la tiene en el hemisferio izquierdo y al revés. Y hasta aquí las 10 curiosidades de nuestro cerebro. Si quieres saber un poco más, te animo a que te suscribas al canal y a que sigas pendiente de los próximos vídeos.